Permítanme que... Listo. Aquí ya estoy compartiendo la pantalla. Me dicen por favor si ya están viendo la presentación. Sí, señora, sí. Listo. Bueno, entonces esto es una pequeña tutoría. Les quiero aclarar para algunas personas, yo no soy la profesora de fundamentos de programación de Misión TIC, solamente pues soy un estudiante que quise abrir un espacio para ayudar a todas estas personas que no tienen conocimientos ni están familiarizados con la programación, con tal de que no tengamos problemas o no estemos tan perdidos cuando ya empecemos las clases. Eso es una tutoría básica, entonces posiblemente personas que ya tengan un previo conocimiento pues les va a parecer un poco redundante, pero entonces la enfoqué para las personas que realmente nunca han tenido mayor contacto como tal con un lenguaje de programación. Yo la hice enfocada a Python, realmente pues se puede utilizar cualquier otro lenguaje, sino que tengo entendido que Python es uno de los lenguajes de programación los cuales vamos a ver en todo este proceso. Entonces, para empezar, vamos entonces a definir qué es un computador. Un computador es una máquina electrónica que por medio de programas es capaz de recibir, almacenar y procesar información. Más adelante les explicaré por qué por medio de programas. Pero lo importante es que seamos capaces, pues que el programa sea capaz de recibir, almacenar y procesar. ¿Para qué? Para poder resolver tareas, problemas que nosotros no podríamos hacer o que nos tomaría mucho tiempo para desarrollar. Qué pena con ustedes, que me está solicitando más solicitudes para ingresar, que estoy tratando de aceptarlos a todos. Listo. Una computadora funciona con hardware, que sería entonces todo lo que podemos tocar, y el software, que sería lo que no podemos tocar. Existe gran variedad de computadores. Están las de escritorio, los laptops, las tablets, los celulares, los servidores. Pero entonces, ¿cómo se relaciona el hardware y el software? Lo primero es que debemos recordar rápidamente qué es el hardware. El hardware son todos los componentes físicos que conforman una computadora, es decir, todo lo que podemos tocar. Estos pueden ser externos o internos. Cuando hablamos de un hardware externo, nos podríamos estar refiriendo a un teclado, a un mouse, a una cámara web, que son, por ejemplo, dispositivos de entrada, o al monitor, la impresora, que son dispositivos de salida. Sin embargo, en este momento nos interesa concentrarnos en los componentes internos, de los cuales puede ser el disco duro, la memoria RAM, el procesador, la tarjeta gráfica, entre otros. Ahora, estos componentes se conectan por medio de lo que se llama la placa madre o la board, siendo nuestro procesador el que interpreta las instrucciones y procesa los datos. Este hace todos los cálculos y procesos. Podríamos decir entonces que es el componente más principal de la PC. Ahora, la memoria RAM también se le dice memoria de acceso volátil. Esta almacena todos los datos necesarios para que podamos efectuar operaciones de escritura y de lectura. Pero esta memoria es temporal, por lo que al perder la energía, pues deja de almacenar los datos. Por otro lado, tenemos el disco duro. Este almacena todos los datos de nuestra computadora, siempre y cuando nosotros los grabemos. Las ranuras de expansión nos ayudan a aumentar las capacidades de la computadora por medio de tarjetas de red, de audio o de video. Y los puertos nosotros conectamos lo que son los dispositivos externos, como los que ya hemos mencionado antes.
Lo más importante es que estos dispositivos se conectan por medio de lo que denominamos bus de datos. No están viendo la presentación o si están viendo la presentación. Sí, profe, la estamos viendo. Ah, listo, perfecto. Listo, entonces nosotros esto lo denominamos, lo que les decía, los buses de datos. Estos buses de datos pues se encuentran conectados a todos los componentes para conectarlos con el procesador, pero antes pasa por lo que se denomina un conjunto de chips. Antiguamente, este conjunto de chips se encontraba en dos puntos. Existía lo que era el puente norte y el puente sur. El puente norte, entonces, lo que hacía era que priorizaba la conexión con la memoria RAM y con la ranura a la que se conectaba la tarjeta de video, con el fin de que estos se pudiera como conectar al procesador. Y también está el puente sur, que se conectaban a las demás ranuras de expansión, al disco duro o a los dispositivos externos. El fin del puente norte entonces era como iba conectada con el procesador, tenía una conexión directa, entonces eso hacía que fuera como óptimo en su momento, ¿cierto? Actualmente ya no es así. Lo que ha pasado es que se ha integrado el puente norte con el conjunto de chips al procesador, por lo que esto ha mejorado bastante el rendimiento de las PCs. Y esto se ve pues más o menos cuando van cambiando los procesadores. No sé si ustedes han llegado a escuchar cuando uno habla de procesador generación 1, generación 2, generación 3, pero realmente pues esto es otro tema. Lo que realmente les quiero explicar es qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando abrimos un programa. Lo que pasa es que el procesador recibe la información que le enviamos a través de un clic. Entonces, él lee la instrucción y le ordena buscar en el disco duro los archivos que necesitamos. Pone estos archivos en la memoria RAM para que cuando hagamos una modificación no la tenga que hacer el disco duro. Entonces, esto es lo que hace que se agilice bastante. Nosotros como programadores, muchas veces al usar entornos de desarrollo o a escribir un desarrollo, a veces no cuidamos la cantidad de recursos que estamos utilizando. Entonces debemos ser bastante cuidadosos con esto, en especial si tenemos un equipo con pocas capacidades. Listo, entonces ahora vamos a pasar a ver lo que es el software. El software es un conjunto de programas y rutinas que permiten a nuestro equipo funcionar. El software puede ser de la familia de Adobe, por ejemplo, o sea, Photoshop, un sistema operativo para móviles como iOS o como el que usamos en el computador, como Windows. También existe software que hace que nuestras PCs funcionen correctamente, por ejemplo los drivers. Y pues ahora sí vamos a mirar entonces cómo se relaciona el hardware y el software. Bueno, resulta ser entonces que componentes como el procesador tienen miles de cables extremadamente pequeños y por esos cables puede pasar electricidad o no. Pueden tener un valor 0 o 1, verdadero o falso. Estas señales se modifican por transistores, que no vamos pues a profundizar en eso. Lo importante saber es que con estos ceros y con estos unos podemos tener combinaciones infinitas y cada uno de estos números se le conoce como bits. Estos valores entonces pueden tener solamente 0 o 1, con electricidad o sin electricidad. Y los otros componentes envían información a las otras combinaciones de estos bits como fuerzas eléctricas y lo hacen pues a través de lo que vimos hace un momento, lo que llamamos buses de datos. Y como vimos, hay muchos buses dentro de un computador y además cada componente viene diseñado para hacer una tarea específica. Por esta razón es que se dice que las computadoras funcionan con ceros y unos, porque nuestra PC interpreta las instrucciones directamente así, con lo que normalmente conocemos como lo que es el lenguaje de máquina. Pero nosotros como programadores, ¿qué tiene que ver todo esto y con el lenguaje de máquina? Pues bueno, es el momento de hablar entonces de lo que son los lenguajes de programación. Un lenguaje de programación es un conjunto de instrucciones que tiene el fin de controlar el comportamiento físico y lógico de una computadora para realizar operaciones,
cálculos o procesos. Estos lenguajes se pueden clasificar según su nivel de abstracción. ¿A qué me refiero con esto? Pues que estos lenguajes pueden ser de alto nivel, de bajo nivel o lenguaje de máquina, como lo acabamos de ver, el caso que vimos hace un momento, que estas instrucciones se representan en bits, por lo que no necesitaría ni siquiera ser traducido. Ese lenguaje de máquina entiende directamente. También tenemos lo que es llamado el lenguaje de bajo nivel, que también se llama como el lenguaje ensamblador y sirve para controlar hardware de un computador. También tenemos lo que son los lenguajes de alto nivel, que seguramente ya los han escuchado, como es el JavaScript, el C++, el Python. Estos lenguajes ya tienen palabras para que las personas la puedan comprender de mejor manera. Estas sentencias vienen en inglés, como tal vez ya lo sabrán. Entonces nosotros los que programamos en alto nivel o en bajo nivel, acabaría entonces traduciéndose para que el lenguaje de máquina lo pueda entender y lo pueda ejecutar. Y si es un lenguaje de alto nivel, entonces el proceso de traducción será un poco más claro. Entonces, entre más arriba esté, como lo muestra esta flecha, pues será más entendible por las personas, y entre más abajo es más entendible por los PCs. Es importante entender estos conceptos para entender mejor qué es la programación. Ahora veremos entonces qué es un algoritmo. Un algoritmo son las partes más importantes de la programación. ¿Pero qué es un algoritmo? Entonces, este se podría definir como un conjunto de instrucciones o pasos que se realizan en orden para obtener la solución a un problema. Entonces resulta que todos los días nosotros seguimos algoritmos y tal vez no nos demos cuenta de ello. Para explicar esto, entonces utilizaremos el algoritmo que utilizamos para tomar un café. Entonces tenemos este diagrama de flujo. Entonces yo digo, quiero un café. Entonces se toma una decisión. ¿Hay café hecho? Si hay café hecho, procedemos a calentar el café, luego lo servimos en una taza, le añadimos azúcar, verificamos si está bien de azúcar. Si está bien de azúcar, nos tomamos el café. Ah, pero no hay café hecho, listo. Entonces nos tocaría hacer el café, luego servir el café en una taza, le añadimos el azúcar, validamos si quedó bien. Si no está bien, le añadimos azúcar nuevamente y ahí sí procedemos a tomar el café. Ahora entonces quiero que ustedes, vamos a desarrollar un algoritmo. Permítanme, pasemos aquí. En el que quiero que participemos todos y me ayuden a construir un algoritmo de cómo hacer un huevo frito. ¿Alguno de ustedes de pronto quiera empezar? A ver si lo entendí. Buenos días. Buenos días. Yo quiero hacerme un huevo revuelto con aliños, por decir algo. Sí. Entonces, tomo el huevo. Listo, tomo el huevo. Primero no sería saber si hay huevo. Si hay huevo. Listo, está bien. Entonces podemos preguntarnos primero, ¿hay huevo? Listo. María Victoria, listo. Supongamos, entonces, la pregunta, ¿sí hay huevo? Sí hay huevo. Listo. Bueno. Si hay huevo, entonces, ¿qué haríamos? Tomo el huevo, o sea, vamos a ver si logro coger la lógica. Tomo el huevo, luego tomo un recipiente. Sí. Abro el huevo, lo deposito en el recipiente. Pero no le aplica aceite, no prender. No, yo todavía no estoy en el aceite, estoy en el huevo.
Hay No, que no se precalentar preocupe el que sartén. No, yo enseguida, no quiero calentar el sartén, espera, a ver, bueno, listo, sí, hagámoslo. Lo que pasa es que quería enseguida romper lo el hielo para saber modificamos. rápido de esto, pero bueno, Tranqui, no hay problema. Hagámoslo como podemos hacer lo siguiente, lo hacemos como María Victoria nos lo está exponiendo y enseguida lo podemos optimizar, ¿les parece? Bueno, excelente. ¿Dónde voy? Abro el huevo, lo deposito en el recipiente, cojo los aliños, los mezclo, le echo un tris de sal, Sí, cojo la sartén, le echo aceite de oliva, un poco de aceite de oliva, espero a que esté un poco caliente o precalentado. Vuelvo y cojo el recipiente con el huevo, nuevamente mezclo y lo deposito en el sartén ya caliente. ay, qué pena, se me corrió aquí. No prende el fogón. Ay, no prendí el fogón. Correcto, ustedes me corrigen. Como Listo, dijo la profe, lo que queda faltando, ustedes por favor lo corrigen. listo, perfecto. Espera, me voy a minimizar un poquito acá para que nos quepan todos los pasos de una forma más detallada. Qué pena que al escribir rápido la dislexia me hace tragarme algunas palabras. Como mi hijo. Listo, espero que esté caliente o precalentado. ¿Cuál era lo que seguía, María Victoria? Calentado y le echo al sartén. Sí, Lo tapo. sí. Mezclo, espero que esté un poco medio duro y empiezo a mezclarlo hasta que ya termine de hacerse. Esté listo. Listo. Muy bien, muchas gracias, María Victoria, por tu A ustedes, participación. gracias. Bueno, ¿alguna persona que quiera aportarnos para optimizar un poco nuestro algoritmo? Alguien dijo que me faltó encender el fogón. Sí, alguna persona nos hizo ese aporte. ¿En qué parte lo pondrían? ¿En qué numeral? Antes de coger la sartén o después de coger la sartén por ese ladito. O sea, que lo podríamos colocar entre el 11 y el 12 aquí, ¿cierto? O sea, prendo el fogón. Ajá. Listo. Entonces tenemos los pasos lo siguiente. Lo primero es una decisión de preguntar si hay huevo. Suponemos que hay huevo, entonces tomo el huevo, tomo un recipiente, abro el huevo, lo deposito en el recipiente, cojo aliños, los mezclo, le pongo la sal, cojo el sartén, le echo el aceite de oliva, prendo el fogón, espero que esté caliente o precalentado, lo pongo al sartén, lo tapo, espero a que esté duro y lo mezclo hasta que esté listo. Muy bien, sí, efectivamente, esa es una receta muy detallada de cómo hacer un huevo frito. ¿Alguien tiene de pronto alguna observación? Saber si el huevo está en el refrigerador o no, porque entonces me tocaría ir y abrir el refrigerador para sacarlo. Sí, esa parte del refrigerador considero que lo podríamos colocar en la pregunta de si hay huevo, ¿cierto? Eso sería pues como dependiendo de dónde almacenan los huevos las personas. Hay personas que los ponen dentro del refrigerador, otros los tienen como Yo afuera. creo que si no hay huevo, hay que ir a conseguir el huevo. Exacto, muy bien. Entonces aquí tenemos todo un conjunto de instrucciones basadas en que sí hay huevo, ¿cierto? Entonces lo que podemos hacer aquí es tener un conjunto de instrucciones, la pregunta de no hay huevo. Si no hay huevo, entonces, ¿qué haríamos? Alguna, como nos aportó la compañera, entonces ir al súper a comprar el huevo, ¿cierto? De aquí podemos desencadenar otros pasos. ¿Alguno quiere aportar sobre
¿qué otros pasos pueden haber si no hay huevo? Luego de ir al supermercado. Entonces me tocaría cambiar el huevo por otra cosa. Porque si no hay huevos en la casa, no hay huevos en la tienda o en el supermercado, entonces me tocaría hacer un cambio de planes. Claro, aunque pues en No, este pues caso vamos a ya no otro habría huevo. supermercado. Sí, exacto, sí, efectivamente, la pregunta estaba enfocada. Ya suponemos que ya tenemos los pasos de cómo hacer el huevo frito, ¿cierto? Suponiendo que tenemos el huevo. Si no hay huevo, entonces debemos ir a conseguir un huevo. Entonces, por ejemplo, vamos al supermercado a comprar el huevo. Aquí podemos volver a preguntar, ¿hay huevo en el supermercado o no hay huevo en el supermercado? Pues si hay huevo en el supermercado, compramos el huevo, ¿cierto? Si no hay huevo en el supermercado, como dice la compañera, pues entonces podemos ir a otro O sea, supermercado. ahí se crea como un ¿Y loop donde si es ir al tomamos el supermercado. dinero para el huevo? ¿Cómo? El dinero para el huevo. Sí, claro, muy bien también. Tendríamos que validar, o sea, si no hay huevo, antes de ir al supermercado, como nos dice la niña, también podemos entonces preguntarnos si tenemos dinero para comprar un huevo. Preguntarnos si tenemos dinero. Eso sería entonces otra condición, otra pregunta. Entonces aquí ya definiríamos otra. Si tenemos dinero, pues entonces vamos a comprar el huevo. Y aquí ya volvemos entonces a la opción donde íbamos con María Alejandra, que nos decía, si vamos a comprar el huevo. Si no hay que comprar el huevo, podemos tomar varias decisiones. Una, ir a otro lado. O no, simplemente decido no comprar pues no hacer el huevo frito. Entonces ahí finalizaría nuestro algoritmo, porque entonces si no hay huevo, pues no hay huevo frito. O, por ejemplo, también finalizaría arriba. Por ejemplo, preguntamos, no hay huevo, pero entonces nos preguntamos, ¿tengo dinero para ir a comprar el huevo? Sí, me voy para el súper. Si no, pues lo siento, hoy no hubo huevo, ¿cierto? Y finalizaría nuestro algoritmo. ¿Tienen de pronto alguna duda? ¿Les gustaría aportar algo a nuestros pasos que acabamos de hacer? No, pues el único comentario era lo que te iba a decir, Sí. que entonces ahí se crea como el loop de ir al súper, si hay huevo o no, y volver básicamente a que se corra hasta que encuentre un supermercado con huevo y poder hacer el huevo. Exactamente. O ya lo que haríamos es, si eso, entonces aquí preguntamos, si hay huevo en el supermercado, en el súper, entonces está la opción de o lo compramos o nos vamos, ¿cierto? Para otro. Entonces, suponiendo que compramos el huevo, entonces aquí ya nos remitimos a los pasos que estábamos siguiendo de que sí había un huevo, ¿cierto? Porque ya tenemos el huevo en nuestras manos. Entonces, lo que faltaría añadir acá sería entonces nos devolvemos para la casa y en la casa cocinamos el huevo, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos un diagrama de flujo que está, básicamente es una especie de pseudocódigo, que ya lo vamos a ver, en la que estamos definiendo una serie de pasos o de secuencias. Que también podríamos entonces, como dice la compañera Alejandra, devolvernos aquí donde no hay huevo y quedarnos entonces en el círculo hasta encontrar un huevo si mi finalidad es hoy comer, por ejemplo, huevo frito. Entonces me voy para donde sea y lo encuentro, entonces hasta que no lo encuentre. Una vez encontrado y comprado el huevo, entonces ahí sí ya empezamos a hacer nuestra receta del huevo frito. Eso entonces es un algoritmo y es prácticamente un paso, como les decía anteriormente, lo hacemos en el día a día. Estamos constantemente haciendo pasos y secuencias que para nosotros es tan cotidiano que no caemos en cuenta, pero que a la hora de la verdad estamos haciendo algoritmos. Listo. Entonces, en programación lo que hacemos es que diseñamos un algoritmo que luego pasamos a unas líneas de código para que la computadora lo pueda ejecutar. Y eso es lo que nosotros llamamos programar. Ahora,
Un algoritmo tiene ciertas características y como ya vimos, su estructura se basa en que tiene un inicio, un proceso, y en el proceso se divide en pasos y tiene un final. ¿Cómo era nuestro ejemplo inicialmente? Entonces empezamos con la definición, hoy vamos a hacer un huevo frito, o cómo se hace un huevo frito. Entonces, ¿cómo anda nuestro proceso? Todos los pasos que hicimos previamente. ¿Cómo lo miramos? Entonces, preguntarnos si había huevo. Si no había huevo, entonces, ¿qué decisión tomábamos? Si había huevo, entonces, ¿cómo hacíamos el huevo? Y al final teníamos nuestro producto, que era el huevo frito. O se acababa en el sentido de que decidía o no pude conseguir el huevo. Entonces, como vemos acá, todo algoritmo tiene este proceso, un inicio y un final. Pero además tiene características principales, en la cual la primera es que es preciso, lo que significa que las instrucciones deben poder comprenderse y seguirse de manera adecuada. La segunda es que es finito, lo que quiere decir que tiene un inicio y un final. Y la tercera es que tiene que ser definido, lo que significa que si nosotros lo ejecutamos de la misma forma, cualquier número de veces, pues debe darnos el mismo resultado. Por ejemplo, en el algoritmo del café, si nosotros terminamos tomando aromática, pues este algoritmo no sería viable. Por lo tanto, significa que nuestro algoritmo es definido. O por ejemplo, en el del huevo, nosotros terminamos por haciendo, por ejemplo, carne asada, pues entonces tampoco sería el algoritmo del huevo, pues porque resultamos fue haciendo el algoritmo de cómo cocinar una carne asada. Un algoritmo también puede tener una entrada y una salida y puede ser cualitativo o cuantitativo. Cuando nos referimos a cualitativos, estamos hablando del algoritmo que usamos para cocinar. Y si hablamos de cuantitativo, hablamos de un algoritmo que requiere de números y operaciones para llegar a la solución. Y bien, los algoritmos tienen dos formas de representarse. Entonces está la gráfica, que en nuestro ejemplo era una representación gráfica, en el primero pues era un diagrama de flujo. Y por otro lado tenemos entonces la no gráfica, que sería el pseudocódigo, que fue similar a lo que hicimos ahorita, pero entonces acá normalmente en el pseudocódigo utilizamos palabras como leer, escribir, y son lo que hacemos en el día a día. Ahora, entonces, es importante conocer la metodología para resolver los problemas. Entonces, ¿qué es lo primero? Definir el problema y así identificamos las necesidades que vamos a solucionar. En nuestro ejercicio definimos cómo se hace un huevo frito, ¿cierto? Ese era definir nuestros problemas. ¿Qué nos faltó entonces en este caso que hicimos nosotros para el huevo frito? Definir el problema. Es entonces decir, por ejemplo, cuáles son los ingredientes que necesitamos para el huevo frito. Como pudimos ver, para hacer un huevo frito no solamente necesitamos un huevo, necesitamos lo que es la sal, el sartén, un fogón, si le vamos a echar aliño necesitamos el aliño, necesitamos algo con que revolver el huevo y también necesitaríamos entonces el recipiente en lo que lo vamos a consumir, ¿cierto? Entonces ahí estaríamos definiendo nuestro problema y las necesidades, o sea, lo que necesitamos para que se ejecute. Ahora, entonces ya después pasamos a analizar el problema. Analizar el problema entonces sería como entonces entrar en detalles, como pensamos ahora. ¿Tenemos huevo? ¿No tenemos huevo? ¿Qué pasaría si no tenemos huevo? Y entonces ahí, luego de que analicemos el problema, vamos a empezar a diseñar como tal el algoritmo. Este se puede diseñar entonces en pseudocódigo, diagrama de flujo y después lo que hacemos entonces es probar el algoritmo, lo que normalmente se llama en la programación como lo que es una prueba de escritorio. Permítanme un momento, voy a pasar nuevamente el link, unas personas me están preguntando aquí. Bueno, hasta el momento, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta?
claro. Listo. Perfecto. Entonces con esto vamos a pasar. Ah, qué pena, ¿alguien tiene algo que decir? Una cosa, o sea, básicamente es cada uno de los pasos de que haya cada una de las cosas que necesitamos. Entonces, al definir el problema, es como la lista de todas las cosas que se necesitan y verificar que sí existen, pues que sí las tengamos, cada una de esas cosas, y también ponerle al programa básicamente qué hacer en el caso de que no las encontremos. Exactamente, entonces, por ejemplo, voy a retomar aquí la parte de nuestro ejercicio de cómo hacer un huevo frito. Definimos el problema es cómo hacer un huevo frito, ¿cierto? Ahora, cuando ya vamos a empezar a analizar el problema, entonces ahí es donde empezamos a decir, bueno, definimos inicialmente qué necesitamos para hacer el huevo. Luego analizamos entonces si tenemos el huevo, vamos a crear los pasos que necesitamos para la construcción del huevo. Si no hay el huevo, entonces también necesitamos otros pasos para analizar qué podemos hacer al respecto si no tenemos huevo. Luego de que ya tenemos definidos esos pasos, lo que hacemos es codificarlo, bien sea en un pseudocódigo, en un diagrama de flujo y ya cuando tengamos de pronto mayor experiencia directamente en un lenguaje de programación. Aunque normalmente siempre se hace, bueno, pues como decir, a mano. Es decir, yo diseño el algoritmo y ya luego de que yo lo pruebo, que me funciona en el papel, por ejemplo, que la prueba de escritorio funciona, ya lo codifico, ¿cierto? Ya lo paso a un lenguaje como tal de programación. ¿Alguien más de pronto? ¿Te queda claro, Alejandra? Sí, sino que estaba pensando, o sea, por ejemplo, cuando María Victoria decía que los aliños, la sal, había que verificar que sí los tuviéramos, así, o sea, como que hay que asegurarse de que las cosas que le estemos dando o los ingredientes que le estemos poniendo al algoritmo, le estemos dando también las herramientas al programa de saber qué hacer en cada uno de esos pasos, si hay o si no los hay, como que no se nos olvide dejarle como un loop abierto o como si un cabo suelto al programa. Exactamente, es así, claramente es así. Eso es analizar bien el problema, no dejar ningún paso por fuera. Por ejemplo, cuando unas personas están desarrollando una aplicación web, no sé si ustedes han escuchado los bugs de una aplicación. Esos bugs muchas veces se dan es porque nosotros no tomamos en cuenta cada uno de estos detallitos. Entonces la aplicación no funciona bien o por ejemplo ahí llegan los hackers y nos tumban la página porque no supimos y no tuvimos en cuenta la seguridad, por ejemplo. Detalles importantes que hacen que nuestro software funcione correctamente. En este caso, pues en el huevo no se nos puede dejar pasar ningún detalle. Por ejemplo, se nos pasa la sal. Entonces quiere decir que nuestro huevo pues no va a quedar rico porque nos va a quedar simple, por ejemplo. Listo. Vamos entonces ahora a hablar sobre lo que es Python como tal. Para este módulo entonces tengo una estructura donde vamos a definir primero qué es Python. Les voy a hablar sobre Google Colab, no sé si ya lo conocen. También a introducir sobre el lenguaje LaTeX y vamos a diseñar el primer lenguaje de programación, nuestro primer programa. También entonces en este módulo vamos a ver lo que son las variables, los tipos de operadores, estructuras de datos simples, estructuras de datos avanzadas, las funciones y los paquetes. Hablando un poco de historia, entonces este lenguaje de programación fue desarrollado por Guido van Rossum a finales de los años 80. El nombre de Python no es como su significado que es una culebra, un Python es una culebra, sino que hace referencia a un programa cómico en la televisión que se llamaban los Monty Python, perdón. Los Monty Python entonces le gustaban mucho como a esta persona y decidió ponerle a su lenguaje de programación Python. Este lenguaje de programación se deriva de otros, por ejemplo del C, del C++, y una de las grandes ventajas que tiene es que es mantenido por un equipo muy grande de desarrollo y es un código libre. Entonces, ¿qué es Python? Python es un lenguaje interpretado de programación. Actualmente es muy popular en el mundo por su simplicidad, facilidad de uso y similitud con el idioma inglés. Está enfocado en la legibilidad, pensando en que otra persona está leyendo el código
tiene diferentes módulos o librerías para realizar infinitas aplicaciones. Entonces, es un lenguaje de alto nivel, que ya entendimos que era un lenguaje de alto nivel. Es un lenguaje de propósito general. Es un lenguaje de programación dinámico y es utilizado para aplicaciones científicas, por ejemplo, en aplicaciones de data science o de machine learning. Por lo tanto, entonces es una herramienta gratuita de código abierto que contiene una gran comunidad dispuesta a responder preguntas o con documentaciones de librerías y bibliotecas gratis para que todo el mundo pueda acceder a ellas y hacer sus programas. Por eso entonces la mayoría de los científicos de datos actualmente están utilizando Python para desarrollar sus aplicaciones. Vamos entonces a pasar a lo que es Google Colab. Yo a algunos de ustedes cuando me estaban enviando sus correos les pedí que si me podían enviar una cuenta de Gmail. Y es por lo siguiente, yo he creado para ustedes un notebook, ya les voy a explicar qué es un notebook, en la cual he hecho un resumen de toda la sintaxis de los conceptos básicos del lenguaje de Python. Se los voy a compartir por el chat para que ingresemos y entonces les voy a pedir el favor de que alguno de ustedes me comparta pantalla para explicarles cómo ponerlo a funcionar. Entonces les voy a compartir aquí el link. Les voy a pasar nuevamente que no lo tenía público. ¿Alguno de ustedes ya pudo ingresar al link y me podría de pronto compartir la pantalla? Mientras tanto les voy a ir contando. Google Colab es una herramienta de Google diseñada para que las personas puedan programar en Python. ¿Cuál es la ventaja que tiene esta herramienta? Que no tenemos que instalar absolutamente nada en el computador. Ella nos facilita un servidor web que tiene una memoria RAM, un disco duro y también inclusive una GPU, o sea, una tarjeta gráfica, para que en procesos más sofisticados o que requieran de mayor capacidad computacional se puedan ejecutar. Entonces, por eso la tutorial la he decidido hacer en el Google Colab porque a pesar de todo es colaborativa, es decir, podemos todos ingresar a ella, editarla. Entonces, a nivel grupal, cuando uno está desarrollando un código, pues es muy bueno porque así también varios podemos trabajar en él. Y pues por el momento la facilidad que tiene de que ya trae las librerías y bibliotecas principales instaladas, entonces no tendríamos ni la necesidad de ocuparnos como de que cómo se instala. Por ese lado estaríamos tranquilos y si tenemos un celular o un computador, pues también tenemos facilidad para acceder a él. ¿Alguno de ustedes ya pudo ingresar al link? Señora. Listo. De pronto me puedes compartir pantalla, yo te explico cómo lo configura y así los compañeros pueden ver. Ya están viendo la pantalla del compañero. Sí. Listo. Entonces, inicialmente lo que vamos a hacer es dar clic en el botón a mano derecha en la parte superior donde dice conectar. Le das clic. Entonces ahí lo que hace es que el notebook se conecta con Google y Google nos facilita recursos de RAM y de disco duro. ¿Qué les recomiendo en este momento? No vamos a trabajar sobre el notebook que le acabo de pasar, sino que les vamos a hacer una copia. ¿Para qué? Para que no se nos modifique este que ya está hecho para ustedes y así ustedes puedan añadir, cambiar códigos, probar, hacer ejercicios que están allí sin que se nos afecte el original. Entonces, ¿cómo le hacemos copia? Vamos a archivo, en la parte superior izquierda,
arribita, debajo del título que dice Introducción Python UPB. Muy bien. Y le decimos guardar copia de GIF en nuestro Drive en este caso. El segundo. En el de arriba, porque el segundo es en GitHub. Ya después, en otra próxima tutorial, les explicaría qué es Git. Entonces, él ahí nos hace una copia. Y ya pues le podemos modificar el título. En este caso dice copia e introducción a Python UPB. Y ya ustedes le pueden colocar el título que deseen y les queda almacenado en el drive de ustedes de Google. ¿Dejo la misma extensión? Sí, claro, le debemos dejar la misma extensión porque entonces esa extensión es una extensión de Notebook, de Jupyter Notebook. Python tiene varios IDEs que son los diferentes editores en los cuales nosotros podemos codificar. Y una de las extensiones que tiene Python es el IPYNB, que significa que es un notebook. ¿Qué es un notebook en sí? Un notebook es una herramienta que nos permite combinar código y texto, como lo podemos observar en este instante. Tenemos toda esta parte de la imagen de introducción a Python, los conceptos básicos, pero si bajamos un poquito vamos a poder tener código. Entonces, maneja bloques en los cuales yo puedo definir si lo que quiero insertar es código o si lo que yo quiero insertar como tal es un texto. La ventaja también que tiene es que cuando nosotros le colocamos en la parte de texto, podemos entonces hablar y anexarle un lenguaje, no sé si todos lo conocen, que es el lenguaje LaTeX. A nivel académico, el lenguaje LaTeX es muy utilizado porque sirve para yo colocar, por ejemplo, ecuaciones dentro de un texto. Normalmente es muy complejo yo colocar, por ejemplo, una ecuación, por ejemplo, la ecuación de la fórmula general del bachiller, que sería entonces la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado, por ejemplo. No sería fácil yo colocar en un texto ese tipo de ecuación, pero si yo utilizo el LaTeX, este LaTeX me facilita hacer este tipo de codificación. Si de pronto quieren abarcar un poco más sobre el tema, me escriben y ya yo les pasaría un tutorial de LaTeX. Listo, muchas gracias Carlos por compartirnos pantalla. Voy a seguir presentando yo mi pantalla. Me dicen por favor cuando ya estén viendo, creo que Carlos debe dejar de presentar. Listo, no, ya, Renaud. Ya pueden ver mi pantalla nuevamente. Sí. Sí. Listo. Entonces, ya entrando en materia sobre Python como tal, tenemos entonces nuestros conceptos básicos. Entonces, como ya vimos anteriormente, es un lenguaje interpretado, es orientado a objetos, es diseñado para que se pueda desarrollar interactivamente, enfocado en su legibilidad. ¿Cuáles son los principales sitios de consulta? Pues sería Google, Stack Overflow, Reddit. Estas páginas están diseñadas para que las personas que tengan dudas, errores en sus códigos, puedan solucionarlos sin ningún problema. Es una gran librería, yo los invito a que ahorita finalizada la tutoría puedan entrar, aquí encuentran tutoriales también, hay inclusive enlaces de libros de los que yo les he pasado en los grupos. ¿Cómo es entonces la sintaxis de Google? Como ya les he mencionado, su legibilidad es una de las características que más tiene y apropian el lenguaje. Él codifica en formato UTF-8, que es el formato que permite leer caracteres especiales como la virgulilla de la ñ, tildes, la arroba, sin ningún problema. Normalmente cuando estamos trabajando y vamos a programar y vamos a necesitar de datos, por ejemplo archivos planos, archivos en Excel, debemos colocar esta línea, numeral -codif,
UTF-8 para que cuando subamos un archivo a nuestro programa, él no lo entienda y no nos salga, por ejemplo, cuando tienen una tilde con caracteres especiales. No sé si en algún momento les ha pasado cuando abren un archivo en Excel que las tildes se ven raras, no salen como es. Esto es porque no está codificado en este tipo de lenguaje. Como todo lenguaje de programación, tiene unas palabras reservadas que no podemos utilizar, porque si las utilizaríamos, el lenguaje las creería que es como si fueran una función. Entonces, en el momento en que vayamos a definir una variable, no podemos entonces utilizar este listado de palabras. ¿Cómo sabemos cuáles son las palabras? Pues entonces, en una línea de comandos, le voy a dar conectar a mi notebook, escribimos la palabra help y entre comillas keywords. Ella nos va a sacar entonces el listado de las palabras reservadas para el lenguaje. Este comando help es de mucha ayuda en el momento en que estamos codificando en Python, pues es el que nos brinda información de cómo se usan estas funciones o estas palabras que están aquí. Por ejemplo, si utilizamos help del lambda, él nos saca un pequeño resumen de cómo se debe utilizar, entonces cómo se expresa, qué parámetros debe tener, qué es la función como tal, cómo se define o cuál es la sintaxis para que funcione dentro de una función como tal y cómo está declarado, o sea, qué tipo es. En este caso, lambda es una función, entonces él nos dice, mira, es una función, pero en otro caso puede ser que no sea una función como tal, sino que simplemente una unidad lógica, por ejemplo, como falso. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que nuestro programa está funcionando bien? Listo, entonces lo que hacemos inicialmente es que declaramos una variable. En el ejemplo yo tengo x igual a 7, puede ser cualquier ejemplo, por ejemplo, x igual a 8. A esa variable x quiero sumarle una constante, o sea que le voy a sumar 7. Y luego de que yo haga esa suma, quiero ver por pantalla cuál es el valor que ahora me ha tomado la variable. Utilizando la función print, podría saber el valor de esa variable. En este caso sería entonces el resultado de la suma de 8 más 7, 15. Algo muy importante que debemos tomar en cuenta cuando estamos programando es los comentarios. Si nos acostumbramos desde un principio cuando empecemos a programar a comentar nuestro código, va a ser maravilloso porque no nos vamos a perder cuando estemos haciendo el código. Normalmente si omitimos la información del código y dejamos de verlo unos días, cuando volvemos al código no nos acordamos ni qué hace, ni cómo se hace, ni por qué lo hicimos. Entonces es muy importante familiarizarnos con esto. ¿Cómo hacemos un comentario? Entonces añadimos la tecla numeral y decimos cualquier cosa, o sea, para documentar esto es un comentario. Entonces, al ejecutar esta línea de código, no va a salir nada porque bien lo dice, es un comentario. Es solamente para identificar las líneas del código. Si necesitamos, por ejemplo, escribir varias líneas, entonces lo que hacemos es anteponer 3 comillas, la línea de código y ya luego finalizamos con las 3 comillas. O sea, así 3 comillas separadas, como se puede observar acá. Ahora entonces pasaremos a una de las funciones principales del lenguaje, que es imprimir por pantalla. Entonces Python utiliza una función que es la llamada print. Esta función nos permite entonces ver en pantalla lo que nosotros queremos mostrar. En este caso entonces vamos a imprimir nuestra primera línea de código. ¿Cómo se hace este proceso? Entonces escribimos la palabra print, entre paréntesis escribimos nuestra cadena de texto y lo hacemos entonces entre comillas. Python no diferencia si es comillas dobles o es comillas simples. Podemos hacerlo también con comillas simples de la siguiente manera. Entonces, utilizamos el comando print, abrimos comillas simples y le decimos hola misión TIC, por ejemplo. Igual nos sale el mensaje. Entonces ya saben que no necesariamente tiene que ser en comillas dobles o en comillas simples.
Entonces, vamos a hacer un ejemplo de cómo sería entonces funciona. Entonces, Comillas simples, terminemos con comillas simples, y si empezamos con comillas dobles, terminemos con comillas dobles. exactamente, en este caso sí, si empezamos con comillas dobles, debemos terminar con comillas dobles, no podemos mezclar ahí el tipo de comillas porque entonces él se enreda, porque cuando nosotros hacemos la primera comilla, por ejemplo aquí, normalmente, si yo llego y abro aquí y pongo las comillas, él inmediatamente, por ejemplo, en la doble comillas me saca la principio y el final, ¿cierto? Si yo pongo la comilla simple, como vemos acá, también me la saca. Entonces yo lo que hago es escribir el texto entre el espacio que el mismo lenguaje me interpone, ¿cierto? Normalmente los editores de texto de Python vienen esto prediseñado, que a medida que yo presione la tecla de comillas, él me deja un espaciecito para que yo escriba dentro de esas comillas. Entonces esto minimiza la posibilidad de que yo pueda colocar al principio comillas dobles o comillas simples. Vamos entonces a hacer este ejemplo similar al que teníamos arriba con números. Yo llego y creo una variable, en este caso la variable cédula, le anexo un valor y procedo a imprimirla. ¿Cuál es la diferencia acá? Si yo quiero imprimir una variable, entre los paréntesis de la función print coloco el nombre de la variable. Si yo quiero imprimir por pantalla una cadena de texto, esa cadena de texto la coloco entre comillas, bien sea doble o simple. ¿De acuerdo? ¿Tienen de pronto alguna pregunta hasta el momento? Listo. Vamos entonces a proceder a ver lo que son las variables básicas. Entonces, Python tiene varios tipos de variables. Unas de ellas que ya habíamos visto, dame un momento que necesito despejar esto acá, eran las variables constantes, que fue la que vimos aquí inicialmente, que era cuando yo a una variable x le asignaba un valor, o sea, en este caso el 8. Pero entonces también tenemos variables de tipo string, es decir, ¿qué es una variable de tipo string? Es una variable que es una cadena de texto. Entonces, cuando ustedes de ahora se van a familiarizar con el tema string, siempre lo van a relacionar con texto, ¿cierto? Entonces, string, texto. En este caso, a esta variable de tipo string le añadí la palabra hola. Entonces, siempre para que esta variable quede bien almacenada, su palabra debe ir dentro de comillas. Entonces, lo que hace es que a esta variable que crea un espacio en la memoria y le asigna esta cadena de caracteres, que en este caso es hola. Como pueden ver, entonces tampoco hay variedad si es comillas dobles o comillas simples. En este caso, en la variable string sola le añadí la palabra hola y en la variable string doble le añadí la palabra hola mundo, pero en comillas simples, ¿cierto? Aquí yo sí lo puedo mezclar. Y puedo imprimir con la función simplemente diciendo que invoco print, le añado la primera variable, pongo una coma y le añado la otra. Yo podría, por ejemplo, crear otra variable, ponémosle variable str3 y decir misión tick. Y aquí en nuestro print también invocarla. Muchos de los editores de texto, ya cuando uno empieza a escribir, él nos precarga las variables que previamente ya hemos definido. En este caso, como no he ejecutado la línea de comandos, todavía no me sale la que acabé de definir. Una vez ya ejecutado, por ejemplo, si yo esta variable, voy a mostrar, si yo esta variable la defino acá arriba, al yo ya escribirla aquí, ya él la tiene cargada previamente en su memoria y me sale acá. Entonces ya no tendría que escribir todo el nombre completo, sino que simplemente la cargo. Print tiene una función en la cual yo puedo imprimir espacios de pantalla. Ahorita vimos, por ejemplo, en arriba, con darle aquí print cédula me sale solo este espacio. Pero si yo quiero imprimir varias cosas, yo puedo dejar espacios. ¿Cómo dejo espacios? Entre comillas
/n me da un espacio. En este caso yo se los hice porque también podemos aumentar los espacios. ¿Cómo aumentamos los espacios? Con asterisco por 2, por ejemplo. Entonces aquí lo que haría él es que me va a imprimir estas variables, va a dejar 2 espacios y luego va a imprimirme esta otra parte de código que todavía pues no he llegado hasta ahí. Pero entonces lo importante es saber que no, si no ponemos esto, por ejemplo, siempre va a quedar junto cada vez que imprimamos. Enseguida les muestro qué sucede. Con el comando type podemos saber qué tipo de variable es. Entonces vamos a ejecutar el código en este caso. Entonces, como pueden observar acá, este hola mundo emisión tick nos salió de esta función de imprimir la variable string 2 y la variable string 3. Como vemos acá hay 2 espacios, que los vemos aquí como este cuadrito en blancos, son los 2 espacios que definimos con este print. Aquí vemos un comentario, como los vimos arriba, que no se ve acá, simplemente es para saber qué parte del código estamos haciendo. Y aquí abajo ya vemos lo que nos trae la función de type. En este caso nos está diciendo que esa variable string es de clase string, o sea, no es otro tipo de variable. Entonces cuando ya sabemos que nos sale str, es que es una cadena de texto. Yo en Python puedo concatenar más de un string. Entonces, por ejemplo, no solamente utilizando, ahorita hicimos y juntamos estas variables con el print, llamando la variable 1, la variable 2 y la variable 3. Con esta forma yo puedo decir, invoco la variable con el símbolo más, espacio entre comillas, luego le anexo otra variable y en este caso vamos a hacer esto. El espacio entre comillas es para darle un espacio, ¿cierto? Porque si no nos queda pegadito, como en este caso. Les voy a mostrar la diferencia de no dar el espacio entre comillas vacío. Y aquí en este caso entonces ya no vamos a imprimir todo este proceso, sino que vamos a imprimir nuestra nueva variable que se llamaría variable string unificado. Entonces miren cómo se ve. Entonces se puede apreciar. Aquí se ve la diferencia entre el hola mundo porque yo le di entre más y más un espacio entre comillas vacío. Y acá el otro, el hola mundo de esta variable 2, el mundo de la variable 2, quedó junto con la variable 3 porque no dio ningún espacio. Si yo hago esto, ya ahí sí puedo ver la cadena de caracteres toda concatenada y con los espacios previamente definidos. No solamente yo puedo concatenar los strings, sino que también los puedo multiplicar. Entonces, por ejemplo, yo tengo una variable que se llama WIPI, la llamé W. Entonces yo con la función print W por 7 puedo replicar esa palabra 7 veces. Y en este caso tengo WIPI razón. Entonces yo digo, la variable la multiplico por las veces que yo quiera repetirla y al ejecutarlo, por ejemplo, entonces aquí ya podemos ver la variable WIPI multiplicada, entonces queda WIPI 7 veces. Y lo mismo pues la palabra de abajo de razón. Vamos entonces, por ejemplo, con esta de prueba, que es igual, la multiplicó 20 veces, pero como pueden ver, yo aquí le dejé un espaciecito. La comilla no está pegadita de la palabra, entonces por eso es que al multiplicarlo se me ve como si estuviera separado por comas. Si yo no le dejo el espacio, entonces ya me queda toda junta la palabra. Listo. Nosotros también tenemos entonces una forma de darle formato a nuestra función print para no tener la necesidad de colocar todas las variables como la estábamos viendo ahorita. Entonces, por ejemplo, yo declaro una variable nombre y le asigno el nombre, en este caso Lira. Otra variable que declaro animal. Entonces, cada una de estas variables que estoy declarando es un objeto. Entonces, en este caso, el nombre Lira es un objeto, el nombre animal es otro objeto. Y creo otra variable que se llama present. Entonces, por ejemplo, digo, saludos, mi nombre es, lo abro llaves y digo, y soy llaves.
Entonces, al ejecutarlo, utilizando nuestra función print y este comando que es así, se define de la siguiente forma: print, normal, present.format. Esto es global. O sea, es decir, a medida que ustedes lo vayan usando, de pronto se van a familiarizar con él y se les va a quedar pues como en la mente o en algún momento que quieran, sí, claro, entonces así lo ven mejor. ¿Así lo ven mejor? Sí, gracias. Listo. En algún momento en que lo quieran utilizar, pues también lo pueden consultar, bien sea por el help del Python o por el Stack Overflow, que es la comunidad pues, gratuita para investigar, o en Google como tal. Entonces, yo llego, abro el paréntesis del print, creo el formato, entonces le digo que en este format quiero que me saque el nombre y el animal de la variable present. Entonces, la variable se llama present y estas llaves que yo puse aquí, lo que va a hacer es que este espacio me lo va a reemplazar por la variable que actualmente yo estoy creando, ¿cierto? Como en este caso, lo que tengo almacenado en la variable nombre y en la variable animal. Entonces, por eso es que al yo darle print, ya me sale toda esta frase completa y lo que hay entre estas llavecitas es lo que yo aquí asigné, que me saliera nombre y animal. Entonces, por eso es que sale y él nos lee, o sea, sin tener la necesidad de escribir la variable. Por eso nos sale: saludos, mi nombre es Lira y soy un gato. En el siguiente ejemplo es similar. Lo mismo, declaramos otra variable que se llama nombre 2 y le damos el nombre de Doco. Animal 2 y le damos el nombre de perro. En el print utilizamos el mismo present porque esta sería nuestra cadena de defecto, ¿cierto? Por defecto. Y simplemente en este caso ya no le vamos a decir que me traiga lo que está en la variable nom, sino la variable nombre 2, que es la que acabamos de definir aquí. Y entonces va a ser igual, nos va a sacar toda esta frase, pero entre las llavecitas nos va a traer lo que definimos dentro del print, que era la variable 2 y la variable animal. En este siguiente otro ejemplo, pues es lo mismo. Yo llego y creo entonces una variable, por ejemplo, en este caso el nombre de una persona, le coloco el animal, digo le doy una cadena de texto, hago el nombramiento y entonces ya me sale la frase. Entonces dice: hola, mi nombre es Carlos y soy humano, eso creo. Y acá pues ya tienen otros ejemplitos en los cuales pueden seguir practicando. Ustedes pueden modificar el texto, recuerden entonces hacerle la copia para que este original no se nos modifique a todos, ¿cierto? Y tengamos pues como este manual de consulta y de práctica. Profe, una pregunta. Sí, dime. Ese punto format es lo mismo que se ha visto que se coloca F comilla como para dar formato. Sí, es similar. Lo que pasa es que en este caso el preset.format está tomando una variable que previamente ha sido ya definida. El otro es para yo llegar y escribir dentro del print una cadena de texto así similar a esta y allí colocarle las variables. Eso lo podríamos ver un poco más adelante. Mira aquí. Sí, aquí tengo el ejemplo de format.print. Bueno, este es similar también. Por ejemplo, en este, lo que nos dice el compañero es que la función print, yo le hago por acá, si nos da, no me quiere salir, listo. Entonces, lo que nos dice el compañero es que la función print tiene otra forma de formatear. Entonces yo le digo format puntos, tengo aquí F. Entonces yo digo hola y llego y pongo entre llaves lo mismo, similar a la que estamos haciendo el ejercicio. Y le digo enseguida que entonces llamemos a nom4. Vamos a mirar si nos sale. Ah, qué pena, no había corrido esta línea, entonces no la tenía cargada en la memoria.
Espérame, yo miro algo. Creo que entonces es el acá. Es así. Como que tengo una duda, ¿cómo es que es? Listo, sí, efectivamente. Entonces es similar, o sea, lo que hace es que directamente de donde el print, de la función print, yo coloco el F, coloco la cadena de texto y entre comillas colocaría la variable que ya previamente tendría definida. Bueno, ¿tienen hasta el momento alguna pregunta? Entonces está muchísimo mejor trabajar acá en Colab que en cualquier otro como PyCharm o VS Code, porque mira que deja nomás hacer como por pedacitos de código sin tener que borrar ni hacer una página nueva, y además trae la información de variables y cosas que ya hayamos hecho antes para no tenerlas que volver a... Sí, por ejemplo, para empezar a programar, sí, qué pena, se te está yendo la voz, Alejandro. Que es súper bueno porque no hay que, o sea, no se tiene que volver a escribir pedazos de código que ya se hayan hecho antes, los va trayendo, sin embargo solamente va corriendo el pedacito que uno quiere. Exactamente, es una programación por bloques. Eso es algo que facilita los Jupyter Notebook. Hay un IDE que se llama Anaconda, que es muy conocido, ese sí se instala, pero entonces Anaconda trae una integración de varias herramientas que permiten trabajar en Python, entre ellas el Jupyter Notebook, que es muy similar a Google Colab, se ejecuta así por diferentes bloques y nos permite entonces combinar lo mismo texto y código y no necesitamos crear todo un código completo para poderlo ejecutar. Cuando estamos empezando a programar ha sido pues chévere aprender a primero en este tipo de herramientas porque nos facilita el aprendizaje. Ya cuando estemos desarrollando programas mucho más avanzados, por ejemplo páginas web o una aplicación móvil, ya ahí sí necesitaríamos recurrir a una idea un poco más robusto porque lo requiere como tal la aplicación. Pero, por ejemplo, para prácticas se utiliza mucho esto. Inclusive personas que trabajan con Data Science, Machine Learning, trabajan también en Jupyter Notebook para la presentación de sus informes, porque una de las ventajas que tiene es que yo puedo importarlo como, espérame a ver si aquí, que se me puso grande, lo puedo importar como página web, como PDF, inclusive hay unos que me permiten importarlo directamente como Word. Entonces cuando yo le voy a decir que lo descargue, bueno, en este caso el Jupyter Notebook sí me permite descargarlo inclusive como HTML. Entonces todo esto que yo codifico aquí, cuando lo descargo como HTML, entonces lo podríamos ver ya como si fuera una página web. Google Colab entonces lo permite descargar como dos formas, .ipynb, que sería entonces como notebook, o como .py, que ya sería como tal un script. Como .png, entonces yo aquí ya puedo abrirlo en un Jupyter Notebook, que sería, por ejemplo, se puede descargar directamente, Jupyter Notebook, o mediante la herramienta de Anaconda. Les voy a pasar el link por si de pronto están interesados en instalarlo. Y más adelante de pronto les puedo dar un tutorial de Anaconda. Sí, yo tengo Anaconda y también pues le he jugado con Jupyter, pero no sabía que te traía la información de los pedazos anteriores. Yo pensé que en cada bloque... Se te está yendo la voz, qué pena, Alejandro. Hola, ¿me escuchan? Había que volver a... Sí. Qué pena, es que se te estaba como yendo la voz, no sé si de pronto es como mi internet que se está escuchando como mal. No, es el mío. Bueno. Que podía usar la información de los bloques anteriores, que yo pensé que tenía que volver a escribir las variables en cada bloque. Eso fue lo que ahorita me di cuenta con lo que hiciste. Sí, exactamente. A medida que yo vaya cargando y ejecutando cada bloquecito, él me va guardando un espacio en su memoria y entonces me almacena localmente, pues perdón, en la memoria virtual,
la información, entonces no tengo que ejecutar todo el código para ejecutar una línea específica. Eso se llama en la programación por bloques. Bueno, de todas maneras, la idea es poderles darle y seguir como apoyándolos a ustedes como en este proceso de misión TIC, mientras también nos empiezan las clases y a medida que vayamos avanzando, poder